Aquí estamos en nuevos ministerios y fijaos los asedios que están colocando para la llegada del Papa. Ahí el Papa. Mira. Ahí bajando hacia Colón y demás. Fijaos que tenemos estas nuevas estructuras colocadas, que si os fijáis justo aquí no hay. Aquí en esta calle, bueno, de momento no hay. Así que yo imagino que están empezando desde allá abajo y van hacia arriba. Ahí va. Ahí están las nuevas estructuras. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy despedida de Dani Carvajal, último partido con la camiseta del Real Madrid, se despide una leyenda, el último, acordaos, el último ya jugador que jugó y que gracias a él ganamos a él y a todos los integrantes de la décima. Un poquito de paz, por favor. Integrantes de la décima, ya se va una era. Y luego lo despediremos, luego estaremos aquí en la ceremonia de despedida. No se ha muerto, simplemente vamos a despedirnos de él, así que luego sacaré vídeos, pero es que también quería empezar en esta parte porque, fijaos, se ha hecho ya muy famosa esta imagen, esta lona que ha puesto Florentino Pérez en la Plaza de Sagrados Corazones, y por eso he de decir que Florentino Pérez ha sido, es y será el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Aquí recalcando bien las Champions que ha ganado: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, pasa por el medio, París, Londres, mucha historia por hacer. Que quede claro que ha adelantado las elecciones y que quede claro todos los títulos que ha conseguido. Ese es su aval, el dinero le da igual, ese es su aval. Empezamos vídeo. Y entramos en la tienda oficial porque he visto antes en una imagen en Instagram que habían puesto la camiseta personalizada de Carvajal y aquí la tenemos en primera plana con los detalles más interesantes del capitán del Real Madrid en la historia de su etapa como madridista. Fijaos, todos los detalles de la camiseta, qué auténtica pasada, wow. Y creo que toda esa parte de allí están las camisetas en serie expuestas para que la gente lo pueda comprar para el partido de hoy contra el Athletic Club de Bilbao, que es la despedida, como decía antes, de Dani Carvajal. Vamos a ir a otro punto del Santiago Bernabéu, porque también tenemos a José Mourinho en el Santiago Bernabéu. Lo tenemos aquí, así que vamos corriendo a inmortalizar ese momento. Empieza la operación lecheras. Fijaos todos los furgones que vienen, Unos se colocan allí al fondo para cortar Plaza de Sagrados Corazones, otros aquí para cortar esta calle que es Padre Damián, que no me salía el nombre. Y aquí ya tenemos el fondo norte, Rafael Salgado, que tenemos los puestos colocados. Son las 18 y 18. Joder, si lo hago apuesta no me sale. Y nada, vamos a ir también, lo que decía antes, vamos a ir al otro lado del estadio, justamente en la diagonal, para ver, porque han pegado, bueno, ahora os lo voy a enseñar. Ya os digo que ha venido José Mourinho antes de tiempo al Santiago Bernabéu. Está presente hoy en el Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Está presente hoy Mourinho, está aquí con nosotros. Y espérate que no vaya a desbancar a Arbeloa en el último partido, ¿Os acordáis del último partido de Arbeloa? ¿Dónde fue? Fue como visitante, que no se levantaba. Estaba ahí parado todo el rato. Claro, ahí ya sabía que había cogido mucha fuerza, que José Mourinho iba a ser el entrenador del Real Madrid, entonces pues ya no iba a estar igual. Ya lo hemos visto siempre en todos los partidos que ha jugado el Real Madrid, y él como entrenador que se quedaba siempre de pie dando indicaciones, dando órdenes, pero el último partido ya pues dijo: he tirado la toalla. Y la verdad que él, siendo un espartano, yo no sé por qué tiró la toalla, sigue ahí intentando ser el mejor entrenador del mundo, ahí dando órdenes y demás, que el Real Madrid y la cúpula del equipo vea que eres un entrenador que hasta el último día te estás dejando la piel por el equipo. No tires la toalla antes de tiempo. Pero también tiene que ser difícil, Tiene que ser difícil porque al final, joder, te llevas un chasco, ¿no? Te llevas un chasco enorme. Eres el entrenador del Real Madrid durante 6 meses. Estás
estás ahí súper ilusionado, ¿no? Dices, soy entrenador, ojalá, y si lo hago bien en estos 6 meses, pueda ser el entrenador del equipo durante 2 años más, 3 años más, pero es muy difícil, ¿eh? Pero también hay que sentirse afortunado, hay que mirar las cosas positivas también, porque él podría haber dicho, joder, podrían haber cogido a otro. Si a lo mejor piensan que yo valgo, no me hubiesen puesto a mí. Ya está. Claro. Pero no, ya, bueno, eso es agua pasada y por desgracia, pues ha tenido que, por desgracia o por suerte, ha tenido que dejar el equipo. Viene José Mourinho, que es lo que necesita el Real Madrid. Obviamente porque el equipo está a la deriva, los jugadores hacen lo que quieren, los jugadores hacen y deshacen lo que quieren y necesitan un cambio de aires, esto, pero total. Los jugadores es que han tomado cartas en el asunto, ellos hacen y deshacen, es increíble lo que se ha vuelto el equipo del Real Madrid, en la plantilla, y ahora mismo necesitan un entrenador con experiencia, un entrenador que tenga plenos poderes, porque si no va a volver a pasar lo mismo. Y Florentino, que es un tío muy serio y muy profesional, pues ha tenido que hacer algo, que es echar a diferentes entrenadores, que por mucho que doliera ha tenido que echar a Xabi Alonso, a Arbeloa, y ahora coger a uno, que en este caso también se escuchaba con mucha fuerza, que era Klopp, pero Klopp ha dicho que pasa olímpicamente de coger un equipo que hacen lo que quieren, básicamente. Así que vuelve José Mourinho, segunda etapa de José Mourinho, veremos a ver si las segundas etapas son buenas en este caso, y ojalá por lo menos pues nos haga ganar muchos títulos, o al menos que nos haga reconvertir el equipo, ¿no? Que se vea un equipo más vistoso, un equipo más compacto, que veamos un equipo en el campo, no que ganemos una vez al Barcelona y luego perdamos 4 partidos seguidos y seamos más regulares que estos últimos años. Así que nada, estamos aquí cerquita de las puertas 19, 20 y demás, porque aquí ya la gente, pues los empleados están llegando a sus puertas, a sus puestos de trabajo, y vamos a seguir dando una vueltecita a ver si hay alguna novedad. Bueno, os iba a mostrar a José Mourinho, que estaba en una marquesina, se ha hecho muy famosa en Twitter esa foto, pero vengo de la marquesina y ya han quitado a José Mourinho, ya han quitado. Debe ser que los de mantenimiento del ayuntamiento pues lo han quitado, porque bueno, vamos para allá y lo veis en persona. Pues en esta marquesina estaba, aquí, en este cristal. Aquí, mira, voy a buscar una foto. ¿Veis? Aquí está. Como podéis observar, todo encaja, todo cuadra. Lo que pasa es que aquí, en la vida real, ya han quitado a José Mourinho. Pero fijaos, ahí estaba el tío. Ahí estaba el tío colocado en Madrid. He vuelto. Ojalá haber visto esta foto aquí en persona. Pero lo que no se os va a escapar es esto de aquí. Fijaos lo que han hecho en el suelo de Castellana, más cercano a la propia carretera. Han creado esta especie de plataforma, como un paseo gigante. Fijaos que esto está reciente. Es como un hormigón lavado, ¿no? O un hormigón rayado o algo de eso. Hasta incluso con las juntas de dilatación. Y esto, ¿yo cuándo he venido? El último día creo que fue el lunes o el martes de esta semana, creo. Y esto lo han hecho nuevo, completamente nuevo. Es decir, es muy pobre, muy feo, muy antiguo, muy poco visible, pero querrán dejarlo listo, o al menos medianamente visible, o al menos medianamente aceptable, para que la gente cuando venga a ver el Papa pues esté todo pues más o menos, que no haya tantos agujeros, tantos desniveles, que no tenga tanta apariencia de obra, quizá. Pues esto es completamente nuevo. Así que es por eso que siempre damos una vueltecita antes de entrar y antes de ver las imágenes del interior, más bien, porque mira, este es el desnivel que hay. Mira, ahí se ve todavía el rastro de cuando estaba húmedo. Y es como que han subido unos centímetros la cota,
del suelo de aquí de Castellana entre estas vallas y los trabajos del metro. Porque aquí, a partir de aquí hay una rampa, que por cierto yo creo que es peligrosa, puede llegar hasta incluso a resbalar. A ver, no resbala. Pero fijaos, está reciente, ¿eh? Esto posiblemente que lo hicieran ayer. Posiblemente que lo hicieran ayer. Posiblemente que lo hicieran ayer. Porque viendo... Bueno, esta zona no. Esta zona parece más seca. Y esta más húmeda. Pero esta de aquí está más seca, por lo tanto, pues llevará más días. Claro, es que hasta incluso han creado aquí un corralillo. Han creado aquí un corralillo. Es que fíjate, es que no vienes aquí 4 días y ya es que te pierdes un montón de cosas, ¿eh? Bueno, me acuerdo los veranos que he pasado aquí, unos veranos interesantes, ¿no? E intensos, viendo muchísimas cosas. Ya sabéis que, bueno, que sobre todo los veranos, los momentos que no había partidos y eventos aquí en el Bernabéu, es cuando más avanzaban, de mayo a septiembre, agosto. Acordaos que muchas veces, bueno, hasta incluso me he tirado muchos veranos sin irme de vacaciones por grabar las obras. Y ahora que, bueno, es verdad que han ganado el juicio, al menos lo que es la primera instancia del juicio contra los vecinos del tema conciertos, pero eso también es nuevo. De momento está tan paralizado que hasta incluso parece que enero de 2027 no se van a volver a celebrar conciertos aquí en el estadio. Veremos a ver cómo avanza el proceso judicial, a ver cómo lo gestiona el Real Madrid. Pero así está la batalla. Poco a poco, pues bueno, el Real Madrid va emergiendo de todas estas movidas, todo este embrollo que han creado los vecinos. Y al final, pues el Real Madrid va saliendo justo vencedor y victorioso de todas estas movidas, por así decir. Al igual que también, por supuesto, estoy deseando que salga ya la sentencia sobre lo del tema Negreira. Ojalá, la verdad, que salga ya lo del tema Negreira, porque en poco tiempo habríamos ganado dos juicios. Lo del tema de los conciertos, que la verdad que es un tema muy concreto y muy sensible a su vez. Y la verdad que, bueno, pues muy buena noticia. Además se ha juntado también con otras, por ejemplo, que viene el Papa. Podría haber ido a otro estadio, no, pero viene al Santiago Bernabéu. Se va a liar parda aquí de seguridad, obviamente. Y lo que digo, muy buenas noticias en el entorno del Real Madrid. Lo del Sky Bar también ha dado la justicia la razón al Real Madrid. Y yo, como digo, ojalá y en los próximos días o dentro de poquito veamos muy buenas noticias respecto al tema de Negreira, porque ya sabéis que el médico forense ha dado la razón a Enrique Negreira por ese estado de salud que tiene, supuestamente. Y bueno, pero eso no quiere decir que el caso se vaya a cerrar, sino que de forma paralela se va a seguir investigando. Lo que pasa que a Enrique Negreira, pues parece ser que le van a quitar del proceso judicial. Pero como digo, no os preocupéis, porque eso seguirá estando abierto para que se siga investigando y salga a la luz, hasta incluso haya castigos, por supuesto, para los correspondientes, y que ojalá dentro de poco veamos, como digo, muy buenas noticias a favor del Real Madrid, y que luego toda la gente, cada vez que vayamos a un estadio, que la gente nos aplauda, a los madridistas, al equipo, porque habríamos destapado una de las mayores mentiras del fútbol, ya no digo español, fútbol mundial. Algo muy parecido hizo la Juventus, y creo que la bajaron a segunda división o algo así, le quitaron un montón de puntos, no me acuerdo bien. Pero para que veáis la diferencia entre una liga y otra, A la Juventus se le investiga, se le castiga, y aquí parece ser que al Barcelona no les interesa imputarles ni castigarles. Debe ser que algo raro, ya lo sabemos, pero algo raro hay entre la liga y el FC Barcelona, es lo que hay. Pero en el momento en el que se destape todo,
ojalá y todos los antimadridistas se metan pero bien en la cueva por estar siempre diciendo que somos los que robamos, que somos los que compramos árbitros, patatín, patatán. Aunque yo creo que igualmente son tan orgullosos que obviamente no van a admitir que el Barça ha pagado, que el Madrid tenía la razón, nada. Se inventarán cualquier excusa o se meterán en la cueva de cabeza y ya está, no hay más, es lo que hay. Fijaos cómo ha ido, ya creo que son 2 partidos los que llevamos viendo esta acera, por llamarlo así, acera, que han creado en los últimos días. Esta acera que ya, pues, reluce aquí en el fondo sur, en Concha Espina. Y mira, la gente ya está preparada para ver la llegada del autobús. Ahí de fondo Florentino Pérez, qué pedazo de crack, ¿eh? Y por cierto tiene un local también, tiene un local Florentino Pérez que ha alquilado cerquita del restaurante José Luis. Ahora vamos a pasar por ahí para seguir con las elecciones, porque Enrique Riquelme ya es oficial que ha presentado el aval. Por lo tanto, hay elecciones. Obviamente iba a haber elecciones porque si no, toda la que estaba montando el tío este para que luego no se presentara, pues no era ni medio normal, ¿verdad? Así que ya es oficial, hay elecciones y veremos a ver por cuánta paliza le mete Florentino Pérez a Enrique Riquelme. Madre mía, que de madridistas. Y todos en la sombra, ¿eh? Y aquí también enfrente del Santiago Bernabéu tenemos otro local que ha adquirido en este caso Florentino Pérez, Florentino 2026. Mucha historia por seguir haciendo, no por hacer, sino por seguir haciendo. Ahí está. Y ahí ha vuelto a poner las Copas de Europa que ha ganado, Florentino Pérez. Hay guerra, hay guerra entre los candidatos a la presidencia. A ver, obviamente Enrique Riquelme tiene que presentarse alguna vez para querer ganar y para poder ganar. Imaginaos que al final un presidente o un electo se presenta y en cuanto se presenta ya es presidente. Tiene que aclarar la candidatura, tiene que decir todo lo que va a hacer, todo lo que quiere hacer y ya verá pues la gente si le quiere votar o no le quiere votar. De momento la gente conoce a Florentino Pérez, qué es lo que ha hecho por el Madrid, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. La gente no conoce a Enrique Riquelme, así que siempre está ese miedo. No, yo creo que Enrique Riquelme perderá las elecciones, en un futuro nunca se sabe, porque Florentino Pérez no va a estar para toda la vida. Así que muchas veces perder es ganar. Ahora le tocará perder, pero en un futuro. Bueno, pues entramos, accedemos al interior, vemos que hacen un sí. Carteles encendidos, carteles... ¡Ostras! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! Suelta eso. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver si antes de que acabe la temporada en el día de hoy, y luego ya hasta agosto no volveríamos a entrar en día de partido, vamos a ver si han encendido nada. Pues nada, esperemos que la próxima temporada veamos este cartel, este poste encendido, ¿no? Voy a llorar, la verdad. Voy a llorar porque no me esperaba esta traición por parte de este poste, la verdad. Yo esperaba verlo en el día de hoy encendido. Yo imagino que ya para la próxima temporada, el primer partido, debe estar encendido, ¿no? Porque lleva mucho tiempo instalado. No lo entiendo. Siento como un poco de melancolía al grabar ahora, porque sé que es el último partido de la temporada y siento como que es el último de esta vida, la verdad. Este presagio no me gusta, Es muy negativo, pero es como que tengo la mentalidad ahora mismo puesta en ese pensamiento. Uf. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a hacer entrada triunfal. Creo que no han avanzado en los trabajos del segundo anillo LED. A ver qué jugadores hay ahí. Como decía, no han avanzado. A ver. Fran García no. Son jugadores del Castilla, en las categorías inferiores. Bueno, bienvenidos al interior, deja tu like, suscríbete porque ya se me olvidaba decírtelo y ya se te olvidaba hacerlo. Así que deja tu like y suscríbete porque es
totalmente y completamente gratuito, como siempre digo, no te cuesta nada. Y mientras que estás viendo el vídeo, que muchas veces te parece poco interesante, pues a la que te parece poco interesante, mueve tu dedo hacia el pulgarcito hacia arriba, justo a la izquierda de donde está saliendo tu vídeo, y dale, no tengas miedo, que es gratis. Te lo agradezco desde aquí, desde el mejor estadio del mundo, cubierta cerrada. Ya empieza a hacer calor, bueno, ya hace calor aquí en la capital de España, en España prácticamente entera. Ya ha venido, entre comillas, el verano, no es oficial, pero ya hace calor porque estamos a más de 30 grados ya se queda, viene el calor para quedarse, y así pues hasta septiembre, a no ser que venga pues bueno, una ola de aire frío y demás, pero bueno, no creo que baje más de 20-25 grados. Ya a partir de ahora aquí el calor es intenso, es muy seco en la capital, tienes que irte al norte para disfrutar de una buena temperatura, porque en el norte de España se duerme de maravilla. Por el día hace un poquito de calor, pues está muy bien, pero por la noche está de maravilla porque hay humedad. En el sur, Andalucía, muy buenas zonas, por supuesto, pero muchísimo calor, y además calor como por ejemplo en Barcelona, de toda esa zona, calor húmedo, que es que vas andando y se te cae el sudor ya por la cara. Y nada, es lo que tiene España. Ya me he conocido en muchos sitios, os lo cuento por aquí por si no lo conocéis, y si algún día queréis visitarlo, pues aquí os dejo unos consejitos. Estamos en el interior, hoy despedida de Dani Carvajal. Por lo visto van a hacer un tifo en memoria de Dani Carvajal. No se ha muerto, sino que se despide del Real Madrid, su último partido con la camiseta del Real Madrid, y ha dejado las puertas abiertas a que volverá en un futuro, así que imagino que como entrenador del Real Madrid, o imagino que será como entrenador. Y nada, luego os lo mostraré, a ver qué tipo hacen aquí en la grada de animación. Y nada, como decía antes, esta semana ha habido eventos y demás, no han metido grúas, por lo tanto no ha habido muchos avances respecto a los trabajos del segundo anillo LED, pero bueno, podemos repasarlos, porque ahí justo tenemos la fascia. Esta es la fascia que ya han ido colocando la estructura que soportará el peso de las pantallas, donde obviamente para los partidos lo que hacen es colocar de nuevo esos carteles que pone Bernabéu, para que no quede tan feo, para que no quede tan abstracto, por así decir. Y ya pues reanudarán la marcha pues en el mes de junio o julio, por lo que tengo entendido. Y a partir de aquí, ahí están. Efectivamente, a partir de aquí no han puesto más pantallas. Ahí vemos el corte. Ahí vemos el corte de las pantallas ya colocadas. Obviamente de momento no se han probado ni se han puesto en funcionamiento. Eso lo harán cuando estén todas las del fondo norte, fondo sur y lateral oeste. Si seguimos avanzando, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí son zonas que sigue habiendo pantallas hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Ese es el corte, justo en mitad de imagen está el corte donde han colocado las pantallas LED. Es decir, desde aquí hasta aquí, más o menos, ¿eh? Así que nada, en verano van a dejar el segundo anillo LED listo para la siguiente temporada 26-27, donde esperemos que haya muchos éxitos, donde esperemos que haya más títulos que este año, que tampoco es muy difícil de superarlo, la verdad. Y espero que Mourinho, que parece que apunta, no lo ha hecho oficial el Madrid, pero es un 99,9% de que va a venir, porque hasta incluso lo ha confirmado Fabrizio Romano. Pues espero que Mourinho realce de nuevo el espíritu, ¿no? El espíritu que conlleva llevar la camiseta del Real Madrid, que parece ser que los jugadores este año pues no han querido ni les ha dado gana a hacerlo, por desgracia, la verdad, porque al final la culpa no la tiene Florentino, no la tiene Xabi Alonso, no la tiene Arbeloa, la tienen realmente los jugadores, por desgracia. Al final, si el equipo se lleva bien, como por ejemplo las peleas que ha habido, si al final el equipo es compacto, hace una presión uniforme, pues todo sale bien. Pero
no han querido jugar cuando les ha dado la gana, pero ya es tarde. Así que nada, otra temporada en blanco, y yo espero que no sea una tercera consecutiva, porque sería lo peor de la historia del Real Madrid, porque otras veces, pues bueno, se han tirado muchísimos años, más de 20 años sin ganar una Champions, pero siempre se ha ganado la Liga o la Copa del Rey entre medias. Pero es que 2 años enteros consecutivos sin ganar ni la Copa del Rey, ni la Liga, la Champions, bueno, entre comillas se te puede perdonar porque la Champions es el campeonato más difícil, pero la Liga y la Copa del Rey, aunque bueno, claro, es que lo tenemos en todos los sitios difícil, porque la Liga lo ponen muy difícil porque tenemos que competir contra los equipos que juegan contra nosotros, más los árbitros. Es que es complicado, es muy complicado. Entonces bastante que quedamos los segundos. Ahí tenemos al fondo el Sky Bar, que como decía antes dando la vuelta, tenemos buenas noticias. Dentro de poco lo veremos completamente abierto. Han estimado el recurso del Real Madrid y veremos a ver qué empresa lo lleva ahora, y por lo tanto lo hace funcionar. Ya hay muchas ganas de verlo totalmente abierto y operativo, porque lleva muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo ya estructurado, trabajado y completado, y ya lo que falta es pues de forma judicial acabar y pues de forma empresarial colocar alguna empresa que realmente pues lleva a cabo los servicios del Sky Bar Bernabéu, ese de allí. Hace poco estuvimos desde allí grabando todo esto de aquí, todo el interior. Gracias a ese sitio pudimos ver cómo avanzaban en el anillo LED, vídeos muy entretenidos e interesantes que tenéis aquí en el canal subidos por si queréis repasar, como si fueseis niños del colegio. Y ahora vamos a pasar al otro lado, porque vamos a ver cómo se han avanzado en la parte de insonorización. Acordaos que el último vídeo del interior vimos grandes avances en esa esquina de allí y en la de allí, así que vamos a seguir, que hoy es un partido bastante interesante, la verdad. No me refiero al Real Madrid Athletic Club de Bilbao, sino un partido pues emotivo, melancólico e intenso. Venga, vamos con ello. Aquí pasamos por la zona de tribuna. Acordaos que hace poquito, bueno, relativamente poquito, colocaron estos asientos para rellenar un poquito más y aumentar un poquito más el aforo. La verdad es que no sé si se venden o no. Yo imagino que sí, porque están aquí colocados, pero siempre que he pasado por aquí he visto que estaban instalados, pero no he visto a gente sentada. También es verdad que, por ejemplo, yo vengo cuando bueno, falta mucho tiempo para que empiece el partido. Yo imagino que al estar aquí esto instalado, los estarán dejando operativos. Imagino. Porque al final, si no, pones estos asientos para tener más aforo y resulta que no los vendes. Así que seguimos. Bueno, rápidamente, porque llevamos ya 27 minutos de vídeo. El otro día no se veía muy bien, porque había redes todavía anticaídas. Esas que tenemos a la derecha negras estaban colocadas en este lugar, pero fijaos como hoy con la luz del día se ve mucho mejor. Y estas son las pantallas acústicas que han colocado tapando los huecos de las viseras de esta esquina de la torre, fijaos, siguen trabajando porque hay todavía andamios y parece que esa lona o esa pantalla acústica que se ha colocado en ese lugar parece que es fija, porque parecía en un principio que iba a ser móvil, o al menos de quita y pon, como toda la vida, poner para los eventos o celebraciones aquí en el Bernabéu, y luego se quitaba para pues los días de partido o por ejemplo los días que no hay nada, para básicamente que haya una ventilación correcta. Si cambiamos de tercio, ahí vemos al fondo como igualmente han colocado más pantallas acústicas, han cerrado toda esta zona. Aquí sí hay redes anticaída, como vimos en la otra zona y el otro día. Aquí cerrando toda esta parte superior de la torre C y también a su vez la parte de las viseras de esta esquina.
La verdad que han avanzado bastante, como decía, hemos ganado, bueno, ha ganado el Real Madrid el juicio por el pleno derecho a celebrar conciertos en el Bernabéu. Veremos a ver, ahora tienen pensado pues celebrarlos a partir del enero de 2027 y veremos a ver cuándo se produce. Pero de momento, bueno, buenas noticias, y ahora ya lo mejor pues es celebrar aquí los conciertos. Ahora vamos ya a meternos de lleno con el partido. Ahora en breve saldrán los jugadores del Real Madrid, pues una gran ovación por supuesto para Dani Carvajal, que luego veremos también la alineación aquí como la plasman en el videomarcador. Y nada, luego veremos a ver detalles, porque seguramente Arbeloa, entrenador de momento del Real Madrid, lo que hará será pues sustituir a Dani Carvajal en el minuto 60 o 70 para que todo el mundo le ovacione como se merece, porque hoy será su último partido. Me acuerdo que hace un año justamente se nos despedía también Luka Modric y el año anterior Toni Kroos. Vaya 3 añitos, ya no queda nadie de la décima, nadie de la décima, Acordaos, Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal. ¡Buah! Bueno, sí, queda uno y pensadlo bien, queda uno, que es Thibaut Courtois. Queda solamente uno de la décima, Thibaut Courtois, aunque estuviese en el bando contrario. Venga, vamos a esperar a ver que salgan los pedazos de cracks. Pues ya ha salido el equipo, Carvajal subiendo la mano en señal de agradecimiento. Ahí está calentando su última vez como jugador aquí en el Bernabéu. Y la verdad que la gente le estaba cantando Carvajal, 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 te quiero. Y ahora está feliz, pero luego tocará llorar, al igual que él, pues todos los que somos madridistas y sabemos la importancia que ha tenido Dani Carvajal en la historia del Real Madrid. Buah, imaginad la temporada que viene cuando tengamos el segundo anillo LED, Todo esto ahora mismo que está azul turquesa, con el videomarcador, estará todo esto al mismo color. ¡Wow! Va a ser bestial, Nuestro estadio vivirá un momento histórico. El Santiago Bernabéu rendirá homenaje a 2 jugadores que forman parte de una de las etapas más maravillosas de nuestra historia. David Alaba, ganador de 2 Copas de Europa, y nuestro capitán, Dani Carvajal, uno de los únicos 5 jugadores en toda la historia del fútbol que han ganado 6 Copas de Europa. Y ahí sale otro. Gracias, Carvajal. Ha sido espectacular el tifo, Empieza el partido. Gracias, David. Gracias, Dani, por tus servicios.